Soy María, tengo 32 años, y he estado temiendo esta reunión familiar durante meses. Mis hermanos siempre han tenido una manera de hacerme sentir pequeña con sus comentarios sutiles sobre mi estilo de vida modesto. Lo que no sabían era que la empresa que construí desde cero acababa de venderse por millones. Elegí conducir un coche de 10 años y vivir de manera sencilla porque las posesiones nunca me han definido. Su juicio sobre mi valor estaba a punto de cambiar drásticamente hoy. El helicóptero fue solo el comienzo de su lección. Antes de que me sumerja en esta historia, deja un comentario para decirme desde dónde estás viendo esto. Dale me gusta y suscríbete si alguna vez tu familia te ha subestimado. Créeme, lo que sucede a continuación es algo que no querrás perderte. Crecer como la hija del medio entre mi hermano mayor, Carlos, y mi hermana menor, Laura, nunca fue fácil. Carlos, ahora de 40 años, siempre representó todo lo que mis padres valoraban. Siguió el camino tradicional a través de una universidad de élite hasta un puesto ejecutivo prestigioso en una empresa grande. Su oficina en la esquina en la capital y su casa de vacaciones en la costa eran temas frecuentes en las reuniones familiares. Laura, de 28 años, tomó una ruta diferente hacia el éxito al casarse con Miguel, heredero de una fortuna bancaria regional. Su boda perfecta apareció en varias revistas locales, y su vida de galas benéficas y membresías en clubes exclusivos cumplió los sueños de mis padres para su hija menor. Luego estaba yo, María, la hija del medio, que nunca encajó del todo en el molde. Mientras Carlos era calculador y tradicional, y Laura era socialmente astuta y convencional, yo siempre estaba cuestionando y buscando algo diferente. Mis padres hicieron lo mejor para proveer equitativamente para los tres, pero pronto quedó claro que mis hermanos y yo teníamos valores fundamentalmente distintos. Durante la secundaria, mientras Carlos era presidente del cuerpo estudiantil y Laura era reina del baile, yo estaba iniciando mi primer negocio pequeño, vendiendo sitios web personalizados a tiendas locales. Mis padres lo veían como un pasatiempo lindo que eventualmente daría paso a una carrera sensata o un matrimonio. Cuando anuncié que quería saltarme la universidad para dedicarme al emprendimiento, la reacción de la familia fue desde la decepción hasta intentos de intervención. Te arrepentirás de esta decisión por el resto de tu vida, dijo mi padre, negándose a hacer contacto visual durante esa tensa cena hace 10 años. Hace 10 años, dejé nuestro pueblo natal, Villa Verde, con solo $200 en el bolsillo y la determinación de demostrar que mi camino era válido. Mi familia predijo que regresaría en 6 meses, humillada y lista para aceptar su versión del éxito. Cuando no volví, crearon su propia narrativa de que estaba luchando, pero era demasiado orgullosa para admitirlo. Que mis emprendimientos habían fracasado. Que apenas sobrevivía en un pequeño apartamento en la ciudad. En realidad, mi viaje había sido desafiante, pero, en última instancia, exitoso más allá de lo que ellos podían imaginar. Después de varios negocios fallidos y casi caer en bancarrota 2 veces, mi empresa de seguridad tecnológica ganó terreno con una patente que revolucionó la protección de datos para pequeñas empresas. 3 años de jornadas laborales de 18 horas y cenas de fideos instantáneos eventualmente llevaron a una empresa valorada en más de $50 millones. Hace 6 meses, una firma tecnológica más grande nos adquirió, haciéndome rica más allá de mis expectativas más salvajes. Sin embargo, no le conté nada de esto a mi familia. En cada llamada navideña o visita esporádica a casa, escuchaba sus suposiciones sobre mi estilo de vida en dificultades sin corregirlas. Cuando Carlos me preguntaba si necesitaba ayuda con el alquiler o cuando Laura me ofrecía su ropa de diseñador usada, simplemente les agradecía cortésmente y cambiaba de tema. Era más fácil que explicar por qué elegí vivir modestamente a pesar de mi éxito, que valoraba las experiencias por encima de las posesiones, que estaba construyendo escuelas en países en desarrollo en lugar de comprar mansiones. La llamada sobre mis padres llegó hace 3 semanas. Mamá se había caído y roto la cadera, y la demencia en etapa temprana de papá estaba progresando más rápido de lo esperado. Necesitaban más cuidados de los que podían permitirse con sus ahorros de jubilación. Carlos convocó una reunión familiar para discutir opciones y responsabilidades financieras. Su voz tenía el juicio apenas velado habitual cuando me preguntó si podía arreglármelas para volver a casa y contribuir con lo que pudiera para su cuidado. Ahora, mientras mi vuelo se preparaba para aterrizar en el pequeño aeropuerto regional cerca de Villa Verde,
La ansiedad me revolvía el estómago. Durante años, había mantenido la distancia emocional que su juicio había creado, construyendo una vida y amistades con personas que me valoraban por mis ideas y carácter en lugar de mi estatus. Pero la familia tiene una manera de reducir incluso al adulto más exitoso a las dinámicas de su infancia. ¿Sería esta visita finalmente el momento en que revelara la verdad sobre mi éxito? ¿O continuaría protegiéndome de sus inevitables reacciones, la sorpresa, la incómoda recalibración de nuestras relaciones, las preguntas sobre por qué lo había mantenido en secreto? Cuando el avión tocó tierra, aún no lo había decidido. Mis padres necesitaban ayuda, y ya había arreglado el mejor cuidado que el dinero podía comprar. Pero mis hermanos no tenían idea, y la reunión familiar prometía ser otro ejercicio de su condescendencia. Mis manos se apretaron alrededor de mi bolso deliberadamente promedio mientras me preparaba para volver al complicado entramado de expectativas y juicios familiares. La mañana de mi vuelo, me paré frente a mi armario en mi loft del centro, eligiendo deliberadamente las prendas más discretas que tenía. Seleccioné jeans desteñidos, un suéter sencillo con un pequeño agujero cerca del puño y zapatillas cómodas que habían tenido mejores días. Mi asistente, Carla, me miraba con desconcierto mientras empacaba atuendos igualmente modestos en una vieja bolsa de lona en lugar de mi maleta elegante habitual. Tienes un valor de $50 millones y estás vestida como una estudiante universitaria que regresa a casa por el fin de semana, observó, sosteniendo mi carpeta de itinerario habitual. Y tomas un vuelo comercial en lugar del jet de la empresa, ¿por qué? Porque así es como esperan que llegue, respondí, recogiéndome el cabello en una coleta sencilla. Tienen una imagen muy específica de quién soy, y aún no estoy lista para alterar eso. En el vuelo, me encontré reflexionando sobre por qué mantenía esta fachada. La verdad era complicada. Parte de mí disfrutaba de la libertad de ser subestimada. En el mundo de los negocios, había aprendido que las personas que me subestimaban a menudo revelaban más de lo que pretendían, dándome la ventaja en las negociaciones. Con mi familia, sus bajas expectativas significaban que nunca tuve que justificar mis elecciones o defender mi éxito según sus métricas. Pero había una razón más profunda, una que raramente admitía incluso para mí misma. Su juicio me había herido profundamente. Cuando dejé la casa por primera vez, su desdén por mis sueños cortó más hondo de lo que podía reconocer. Cada comentario condescendiente sobre mi fase de emprendimiento, cada sugerencia de que debía asentarme como Laura o conseguir un trabajo de verdad como Carlos, se acumulaban en un muro protector que construía alrededor de mi verdadero yo. Tu problema, María, es que siempre has sido poco práctica, dijo mi hermano durante nuestra última Navidad familiar hace 5 años. Algunas personas están destinadas a liderar e innovar. Otras están destinadas a seguir. No hay vergüenza en aceptar tus limitaciones. Esa noche, salí para ocultar mis lágrimas, fingiendo atender una llamada mientras me recomponía. La ironía fue que ese mismo día había cerrado un trato que expandió nuestra empresa internacionalmente. Mi equipo había celebrado con champán mientras yo me preparaba para volar a casa y ser tratada como la decepción familiar. El taxi desde el aeropuerto recorrió las calles familiares de Villa Verde. El centro del pueblo apenas había cambiado, la misma ferretería que frecuentaba mi padre, la heladería donde celebrábamos los logros escolares, el parque donde concebí por primera vez la idea de construir mi propio negocio mientras veía a la gente luchar con los primeros smartphones. Todo parecía más pequeño ahora, preservado en ámbar mientras mi mundo se había expandido más allá del reconocimiento. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa de infancia, sentí una punzada de nostalgia mezclada con aprensión. La casa colonial de 2 pisos con persianas azules tenía un tejado nuevo, pero por lo demás no había cambiado. El arce que trepaba de niña aún dominaba el patio delantero, y el jardín cuidadosamente cuidado por mi madre bordeaba el camino. Por un momento, volví a tener 10 años, corriendo por esos escalones con un boletín de calificaciones o un proyecto de arte, buscando una aprobación que raramente sentía haber recibido por completo. Pagué al conductor y respiré hondo antes de caminar por el sendero familiar. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió de golpe para revelar a Carlos vestido con un suéter de cachemira y pantalones planchados, aunque supuestamente estaba relajado en casa. Por fin, dijo a modo de saludo, mirando su costoso reloj. Te esperábamos hace horas.
¿Se retrasó tu vuelo o tuviste que tomar el autobús desde el aeropuerto? Sus ojos recorrieron mi apariencia deliberadamente casual, con una pequeña sonrisa de satisfacción en los labios. Encantada de verte también, Carlos, respondí, dándole un breve abrazo que él devolvió rígidamente. El vuelo estuvo bien. ¿Cómo están mamá y papá? También como se puede esperar, dadas las circunstancias. Tomó mi bolsa de lona, su expresión mezclando lástima con superioridad al notar su condición gastada. He estado aquí desde ayer organizando todo. Laura y Miguel llegan mañana por la mañana. Estás en tu antigua habitación, por supuesto. Nada ha cambiado allí. Mientras lo seguía adentro, continuó sin pausa. Sabes, si necesitas ayuda con los gastos mientras estás aquí, solo dímelo. Sé que tomarte tiempo libre debe ser difícil para ti financieramente. Y ahí estaba, el primero de lo que sin duda serían muchos recordatorios de mi supuesto estatus financiero. Podría haberlo corregido, mencionar que mi agenda estaba siendo manejada por mi equipo ejecutivo, o que el dinero era lo que menos me preocupaba. En cambio, simplemente asentí y le agradecí cortésmente, manteniendo el papel que me habían asignado en nuestro drama familiar. Papá estaba dormitando en su sillón en la sala, más delgado de lo que recordaba, y con más canas en el cabello. Mamá estaba en la cocina, sus movimientos ralentizados por su reciente cirugía, pero sus ojos brillaban de alegría al verme. María, cariño, dijo, buscando un abrazo. ¿Te ves? Hizo una pausa, buscando algo positivo que decir sobre mi apariencia deliberadamente discreta. Saludable. ¿Estás comiendo lo suficiente con tu presupuesto? Sabes que siempre puedes llamarnos si necesitas ayuda con las compras. Estoy bien, mamá, le aseguré, ayudándola a sentarse en una silla. Cuéntame sobre tu recuperación. ¿Están los médicos contentos con tu progreso? Mientras hablábamos de su salud, podía sentir a Carlos rondando, interrumpiendo con términos médicos y opciones de tratamiento que había investigado. Ya había compilado una carpeta con instalaciones de cuidado y opciones de enfermería en casa, completa con desgloses de costos y calificaciones de calidad. Su organización era impresionante, pero venía con la suposición subyacente de que él tomaría las decisiones con un aporte mínimo de mi parte, la hija del medio en apuros que apenas podía contribuir financieramente. Mañana repasaremos todo en detalle, dijo, cerrando la carpeta. Pero quería que tuvieras tiempo para procesar las realidades de la situación. El cuidado de calidad que necesitan no es barato. Su énfasis en el costo fue deliberado, un recordatorio sutil de lo que percibía como mi limitada capacidad para contribuir. Asentí pensativamente, sabiendo que mi cuenta offshore ya tenía más que suficiente para proporcionar a mis padres el mejor cuidado por el resto de sus vidas, con mucho de sobra. Pero esa noche no era el momento para revelaciones. Necesitaba entender completamente la actitud de mis hermanos antes de decidir cómo proceder. Esa noche, mi madre insistió en preparar una cena familiar a pesar de su movilidad limitada. Me ofrecía cocinar en su lugar, pero Carlos ya había contratado un servicio de entrega de comida para traer una cena decente. Su manera de insinuar que cualquier cosa que yo preparara sería inadecuada. La comida fue, hay que admitirlo, impresionante. Pollo asado, puré de papas con ajo, vegetales frescos y un pan artesanal que mi madre no dejaba de elogiar. Esto debe haber costado una fortuna, dijo, colocando la comida en sus mejores platos. Carlos, siempre eres tan generoso. No es nada, mamá, respondió con modestia practicada. La firma tuvo un excelente trimestre. Además, deberíamos disfrutar estos momentos familiares mientras podamos. Sonó el timbre justo cuando estábamos poniendo la mesa. Laura irrumpió con su característico dramatismo, con su esposo Miguel siguiéndola cargando varias bolsas de compras de diseñador. Mi hermana parecía haber salido de una revista de moda con su vestido de cachemira y perlas, su cabello rubio perfectamente peinado a pesar del supuesto inconveniente del viaje. «Estamos aquí», anunció, abrazando cuidadosamente a nuestra madre. «Y trajimos regalos». Procedió a repartir paquetes, una botella cara de whisky para papá, un pañuelo de seda para mamá y un portafolios de cuero para Carlos. Cuando llegó a mí, su sonrisa titubeó ligeramente. «Y para ti, María, pensé que podrías usar esto».
Me entregó una bolsa más pequeña con una tarjeta de regalo para una tienda de ropa de gama media. Noté la última vez que visitaste que tu guardarropa necesitaba un poco de renovación, explicó con lo que probablemente pensó que era preocupación fraternal. Esto debería ayudarte a conseguir algunas piezas profesionales para entrevistas de trabajo. Gracias, dije con calma, guardando la tarjeta mientras ignoraba la insinuación de que necesitaba ayuda para encontrar empleo. ¡Qué considerado! Bueno, todos queremos verte triunfar, respondió con un toque condescendiente en mi brazo. Hablando de éxito, Miguel acaba de convertirse en socio de su firma. Lo estamos celebrando renovando la cocina. Mármol italiano por todas partes. La conversación durante la cena giró en torno a los logros de mis hermanos, la reciente promoción de Carlos, la gala de recaudación de fondos de Laura que recaudó miles para el hospital infantil, la victoria de Miguel en un torneo de golf en su club exclusivo. Cuando el tema ocasionalmente giraba hacia mí, siempre estaba enmarcado como una preocupación amable. ¿Y tú, María?, preguntó Laura, rellenando su copa de vino. ¿Algún desarrollo emocionante en tú? ¿Qué es lo que haces de nuevo? Diseñamos algo por el estilo, respondí vagamente, sirviéndome más puré de papas. Soluciones para pequeñas empresas. ¿Sigues trabajando por tu cuenta? Entonces, Carlos intervino. Conozco a algunas personas que podrían necesitar sitios web básicos. Nada importante, pero podría proporcionarte ingresos estables, más confiables que el trabajo por proyectos. Lo aprecio, dije, tragándome tanto mi orgullo como el impulso de mencionar que mi trabajo por proyectos recientemente había sido valorado en $50 millones. Papá, que había estado relativamente callado, de repente se enfocó en mí. ¿Sigues en ese pequeño apartamento? ¿El de los vecinos ruidosos? Ese apartamento había sido hace 5 años y 3 residencias atrás. Ahora poseía un penthouse con vista al parque de la ciudad, pero aún no necesitaban saberlo. Tengo un lugar cómodo, respondí con sinceridad. Bueno, cómodo es relativo, rió Laura. ¿Recuerdas cuando María pensaba que el éxito significaba poder comprar cereal de marca en lugar del genérico? Mientras todos se reían de mi aparente simplicidad, la conversación inevitablemente giró hacia el propósito de mañana, las necesidades de cuidado de nuestros padres. La realidad es, comenzó Carlos, pasando a su modo de presentación ejecutiva, que mamá y papá necesitan más apoyo del que Medicare cubrirá. Sus ahorros de jubilación son sustanciales, pero no infinitos, especialmente considerando la calidad de cuidado que merecen. Hemos estado mirando varias opciones, añadió Laura. Hay una comunidad de vida asistida maravillosa cerca de nosotros, muy exclusiva, pero conocemos al director. Las comodidades médicas son de primera. Miguel contribuyó, y el entorno social sería perfecto para ellos. Durante esta discusión, noté cómo usaban nosotros sin problemas mientras ocasionalmente me miraban con expresiones que claramente me excluían de esa toma de decisiones colectiva. El mensaje era claro, ellos eran los exitosos que manejarían las decisiones importantes y los arreglos financieros. Se esperaba que yo contribuyera con lo poco que pudiera y estuviera agradecida por su generosidad al no exigirme más. Por supuesto, estas instalaciones premium tienen costos premium, continuó Carlos, dirigiéndose específicamente a mí. Pero Laura y yo hemos discutido cómo manejaremos los arreglos financieros. Queremos ser justos con las contribuciones, añadió Laura con falsa dulzura. Cada uno debería contribuir según sus medios. Lo que significa que no esperamos que iguales nuestras contribuciones, aclaró Carlos, como si me estuviera haciendo un gran favor. Cualquier cantidad que puedas aportar será apreciada, incluso algo simbólico. Sentí mis mejillas arder con una mezcla de ira y humillación, no porque no pudiera contribuir, sino porque me habían descartado por completo sin siquiera preguntarme sobre mi situación real. Años de suposiciones y juicios habían creado una narrativa sobre mí que aceptaban como la verdad absoluta. Siempre has tenido tanto potencial, María, suspiró mi madre, palmeándome la mano. Todavía no entiendo por qué nunca terminaste esa carrera de negocios. Podrías haber sido tan exitosa como tu hermano. Diferentes caminos funcionan para diferentes personas, mamá, respondí en voz baja. No todos miden el éxito de la misma manera. Cierto, asintió Carlos condescendientemente.
Pero algunas medidas de éxito son más tangibles que otras. Seguridad, estabilidad, la capacidad de cuidar a la familia. Estos son indicadores universales de que las elecciones de uno han sido acertadas. Mientras los comentarios sutiles continuaban durante la cena, mantuve mi compostura mientras debatía internamente mi próximo movimiento. Parte de mí quería revelar todo de inmediato, ver sus expresiones cuando se dieran cuenta de lo equivocados que habían estado sobre mí todos estos años. Pero otra parte dudaba, queriendo entender la magnitud completa de sus suposiciones antes de cambiar nuestra dinámica familiar para siempre. Para cuando sirvieron el postre, había tomado una decisión. La reunión familiar de mañana sería el momento de la verdad, cuando aprenderían que su hermana del medio, la que creían en apuros, había sido más exitosa de lo que podían haber imaginado, solo que no de las maneras que ellos habían prescrito. La reunión familiar oficial comenzó puntualmente a las 9 de la mañana siguiente en la sala de estar de mis padres. Carlos había preparado su laptop y un pequeño proyector portátil para mostrar su presentación meticulosamente preparada titulada Opciones de cuidado parental y consideraciones financieras. Laura y Miguel estaban sentados en el sofá, combinando en su atuendo casual de negocios, mientras nuestros padres ocupaban sus sillas habituales. Yo tomé el taburete tambaleante en la esquina, el asiento menos cómodo, que parecía adecuado para mi rol asignado como la olvidada de la familia. He compilado una investigación exhaustiva sobre las mejores opciones de cuidado en la región, comenzó Carlos, pasando por diapositivas de instalaciones exclusivas con terrenos bien cuidados e interiores elegantes. Estas tres cumplen con nuestros criterios de calidad en atención médica, oportunidades de participación social y proximidad a la familia. Cada instalación que presentaba era cada vez más lujosa, con precios acordes. Detalló comodidades como opciones de comida gourmet, excursiones culturales y programas especializados de cuidado de memoria para papá. La opción final, claramente su preferida, era una comunidad de cuidado continuo recién abierta con apartamentos separados para vida independiente que podían transicionar a niveles de cuidado más altos según fuera necesario. Esto permitiría a mamá y papá mantener su autonomía mientras tienen acceso inmediato a soporte médico, explicó. Tendrían una unidad de 2 dormitorios con una pequeña terraza de jardín. Los terrenos incluyen senderos para caminar, un centro comunitario e incluso un pequeño campo de golf para papá. Se ve maravilloso, murmuró mamá, aunque noté la preocupación en sus ojos mientras miraba a papá, que luchaba por seguir la rápida presentación. Por supuesto, el cuidado premium viene con costos premium, continuó Carlos, pasando a una diapositiva con un desglose detallado de los gastos mensuales. La cifra final hizo que mi madre jadeara suavemente. Esto representa la brecha entre sus ingresos de jubilación y los costos reales. Esto es lo que nosotros, como familia, necesitamos abordar. Miguel, siempre el profesional financiero, se inclinó hacia adelante. Hemos calculado cómo distribuir esta responsabilidad de manera equitativa. Laura y yo podemos cubrir el 40%. Y yo puedo manejar el 45% a través de mi estructura de bonos e inversiones, añadió Carlos. Eso deja el 15%, que es aproximadamente $1,200 al mes. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La pregunta no expresada flotaba en el aire. ¿Podría siquiera permitirme contribuir con mi parte relativamente pequeña? Permanecí en silencio, curiosa por cómo enmarcarían sus suposiciones sobre mis finanzas. Laura se aclaró la garganta delicadamente. María, sabemos que tu situación es diferente a la nuestra. Si esa cantidad es prohibitiva, tal vez podrías contribuir de otras maneras. Quizás visitar más a menudo para proporcionar cuidados personales. No queremos crear dificultades, añadió Carlos con el tono condescendiente que reservaba especialmente para mí. Tal vez $500 al mes serían más manejables para tu presupuesto. Laura y yo podríamos ajustar nuestras contribuciones para cubrir la diferencia. Qué generoso de su parte, comenté en voz baja, notando cómo ya habían decidido lo que podía y no podía permitirme sin preguntarme directamente. Solo queremos lo mejor para mamá y papá, dijo Laura, con un toque de defensiva en su voz. Los que podemos contribuir más deberíamos hacerlo. Papá, que había estado callado durante toda la presentación, de repente se enfocó en mí. ¿Tienes siquiera un trabajo estable ahora, María? La última vez que hablamos estabas entre proyectos.
Antes de que pudiera responder, Carlos intervino. De hecho, he estado queriendo hablar de eso. Mi empresa tiene una vacante de marketing de nivel inicial. El salario sería modesto para nuestros estándares, pero para alguien en la posición de María, proporcionaría estabilidad y beneficios. ¿Podría hacer una recomendación? Eso es muy considerado, sonrió Laura a nuestro hermano. Un trabajo real en una empresa real marcaría una gran diferencia para ti, María. La condescendencia se estaba volviendo insoportable. Habían creado una narrativa tan completa sobre mis supuestos fracasos que ni siquiera podían imaginar que podría haber construido algo exitoso en mis propios términos. Aprecio el pensamiento, dije cuidadosamente, pero estoy cómoda con mi situación profesional actual. Carlos intercambió una mirada de complicidad con Laura. Estar cómoda y estar segura son cosas diferentes. María, en algún momento, necesitas pensar de manera práctica. No puedes vivir de sofá en sofá y hacer trabajos freelance para siempre. ¿Vivir de sofá en sofá? Repetí, genuinamente confundida. Bueno, mencionaste que tenías compañeros de cuarto la última vez que hablamos, dijo Laura. Y nunca nos invitas a visitarte, lo que sugiere que tu situación de vivienda podría ser temporal. Nunca había mencionado compañeros de cuarto. Lo que había dicho era que tenía un administrador de casa y una asistente personal que a veces se quedaban en mi lugar, lo que no era lo mismo. Y nunca los había invitado porque sus juicios y suposiciones hacían que las visitas fueran desagradables. No vivo de sofá en sofá, afirmé con firmeza. Tengo una situación de vivienda estable. Pero no lo suficientemente estable como para permitirte un transporte confiable, ¿verdad?, presionó Carlos. Noté que tomaste un taxi desde el aeropuerto en lugar de conducir tú misma. ¿Siquiera tienes un coche hoy en día? La conversación había virado hacia un territorio tan alejado de la realidad que casi quería reír. En cambio, simplemente dije, tengo arreglos de transporte que funcionan para mí. María siempre ha sido nuestro espíritu libre, intervino mamá, claramente tratando de suavizar la tensión. No todos necesitan el éxito material para estar felices. Esa es una filosofía conveniente cuando el éxito material parece inalcanzable, murmuró Carlos, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Ese comentario fue el punto de inflexión. 10 años de condescendencia y juicio cristalizaron en un momento de perfecta claridad. Nunca me verían claramente a menos que los obligara a confrontar sus ideas erróneas. Volvamos al tema principal, sugirió Miguel, ajeno a la tensión. ¿Puedes manejar los $500 al mes, María? Es importante que finalicemos los números hoy. Necesito hacer una llamada rápida primero, dije, sacando mi teléfono. Solo tomará un minuto. Ahora no es realmente el momento para llamadas personales, dijo Carlos con irritación. Estamos en medio de un asunto familiar importante. Lo ignoré y marqué a mi asistente Carla. Oye, soy yo. Está todo listo para hoy. Hice una pausa, escuchando. Perfecto. Procede con la llegada en 15 minutos. Sí, el césped frontal es lo suficientemente grande. Gracias. Terminé la llamada y me volví hacia mi familia confundida. Disculpen por eso. Solo estaba confirmando mi transporte. ¿Arreglaste otro taxi? No hemos terminado aquí, dijo Carlos con creciente molestia. No exactamente un taxi, respondí, acomodándome en mi asiento. Ahora, sobre esas opciones de cuidado. De hecho, tengo otra instalación para sugerir. Abrió el año pasado a unos 20 minutos de aquí. Tiene un programa excepcional de cuidado de memoria y ha sido reconocido nacionalmente por su enfoque innovador. Investigué todas las instalaciones de calidad dentro de 50 kilómetros, dijo Carlos despectivamente. Si valiera la pena considerarla, estaría en mi presentación. Esta es bastante exclusiva, continué con calma. Solo aceptan clientes privados a través de su fundación. No hay listados públicos. ¿Y cómo exactamente sabrías tú de una instalación de cuidado exclusiva y no listada?, preguntó Laura con una risa. Sonreí ligeramente. Lo sé porque la financié. La Fundación Rivera para la Salud de Adultos Mayores es mi proyecto. Un silencio confundido cayó sobre la sala. Carlos se recuperó primero.
¿Qué quieres decir con tu proyecto? No puedes estar sugiriendo que tienes los recursos para financiar una instalación de cuidado médico. Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo, respondí. Esto es ridículo, se burló. Lo próximo que dirás es que tienes un yate y una isla privada. No hay isla, dije con una pequeña sonrisa. Todavía no, al menos. María, si esto es tu idea de una broma, no es divertida, dijo Laura bruscamente. Estamos tratando de tener una discusión seria sobre el futuro de nuestros padres. Les aseguro que estoy siendo completamente seria, respondí. Claro, rió Carlos despectivamente. La misma hermana que no puede siquiera permitirse un coche de repente es dueña de una fundación de cuidado médico. Tiene todo el sentido. Como si fuera una señal, el sonido distintivo de las aspas de un helicóptero cortando el aire se hizo audible, creciendo en volumen por segundo. La conversación de mi familia se detuvo cuando el ruido se volvió imposible de ignorar. ¿Qué demonios?, exclamó mi madre, acercándose a la ventana. Afuera, un elegante helicóptero negro estaba descendiendo en el césped frontal espacioso. La corriente descendente de sus rotores doblaba la hierba y sacudía las ramas del arce. ¿Está permitido que hagan eso?, preguntó Laura alarmada. ¿Deberíamos llamar a alguien? Me levanté tranquilamente y recogí mis cosas. No es necesario llamar a nadie. Ese sería para mí. 5 pares de ojos me miraron con completa confusión. ¿Qué quieres decir con «para ti?», exigió Carlos. ¿Qué está pasando, María? Caminé hacia la puerta y me volví para enfrentar a mi familia. Creo que tus palabras exactas fueron que no puedo siquiera permitirme un coche, dije con calma. Tenías razón. No tengo un coche. Abrí la puerta mientras el helicóptero se posaba en el césped y sus motores comenzaban a ralentizarse. El piloto, vestido con un uniforme impecable, me saludó con la mano. Mi transporte está aquí, anuncié simplemente. El rostro de mi madre palideció antes de que se desplomara lentamente en el sofá en un desmayo. Mi padre se quedó congelado, con la boca abierta. Laura agarró el brazo de Miguel con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, mientras que Carlos parecía como si alguien le hubiera dicho que la tierra era plana. Antes de salir, me volví una vez más. Cuando mamá despierte, díganle que volveré en 1 hora. Creo que deberíamos continuar esta conversación en mi nuevo lugar. El helicóptero puede llevarnos a todos. Mientras el helicóptero despegaba conmigo adentro, vi a mi familia aún de pie en la puerta, sus expresiones una mezcla de conmoción, confusión e incredulidad. El piloto me entregó unos auriculares para bloquear el ruido, y me recosté en el asiento de cuero, finalmente permitiéndome procesar lo que acababa de pasar. ¿Todo bien, señora Rivera?, preguntó el piloto. Pareces tensa. Solo drama familiar, Juan, respondí, viendo mi casa de infancia hacerse más pequeña abajo. ¿Sabes cómo es? Sí, señora. ¿Debería dar un par de vueltas para darles algo de qué hablar?, preguntó con un toque de humor. Reí, sintiendo que parte de la tensión se disipaba. Tentador, pero vamos directo a la finca. Los traeremos a todos de vuelta pronto. El helicóptero giró suavemente hacia las colinas boscosas fuera del pueblo donde estaba ubicada mi finca recién comprada. Había comprado la propiedad de 30 hectáreas hace 6 meses cuando decidí establecer una oficina regional más cerca de mi pueblo natal. La casa principal era una mansión histórica renovada con 10 dormitorios, comodidades modernas discretamente integradas en su arquitectura clásica. Los terrenos contaban con jardines, un pequeño lago y un helipuerto recién construido. Era extravagante, sin duda, pero también una inversión a largo plazo para reconectar con mis raíces en mis propios términos. Debajo de nosotros, podía ver la finca aparecer a la vista, la amplia casa principal con su fachada de piedra, los terrenos cuidadosamente diseñados y la casa de huéspedes donde se alojaba mi personal. Era hermosa, pero también algo intimidante, lo que explicaba precisamente por qué había dudado en revelar su existencia a mi familia. ¿Cómo podía explicar que, a pesar de esta muestra externa de riqueza, aún valoraba la simplicidad y el propósito por encima del estatus? Cuando aterrizamos en el helipuerto, vi a Carla esperando con una tableta en la mano, lista para informarme sobre la agenda del día. Había estado conmigo desde los primeros días de mi empresa,
una de las pocas personas que conocían tanto mi mundo profesional como personal íntimamente. ¿Cómo fue el gran reveal?, preguntó mientras me acercaba, entregándome una botella de agua. Más o menos como esperaba, respondí. Mi madre se desmayó. Los demás parecían haber visto un fantasma. Los traeremos aquí en una hora, así que asegúrate de que todo esté listo. Ya está hecho, me aseguró. El chef Pedro ha preparado el almuerzo. Las habitaciones de huéspedes del ala oeste están listas por si se quedan, y he reunido la carpeta familiar, como pediste. La carpeta familiar contenía la documentación de los arreglos de cuidado que ya había estado poniendo en marcha discretamente para mis padres, la fundación que había establecido que operaba la instalación de cuidado para adultos mayores, el fondo fiduciario para cubrir todas sus necesidades médicas y el marco legal que aseguraría que recibieran el mejor cuidado posible independientemente de cómo se desarrollaran las dinámicas familiares. Gracias, Carla. ¿Qué haría sin ti? Probablemente comprarías otra empresa tecnológica por aburrimiento, bromeó. Hablando de eso, el equipo de Tokio envió la propuesta para el nuevo protocolo de seguridad. Necesitan tu retroalimentación para mañana. La revisaré esta noche, prometí. Pero hoy la familia es lo primero, por complicado que sea. Una hora después, Juan informó por radio que se acercaba a la casa de mis padres. Respiré hondo, preparándome para la siguiente fase de esta revelación. Parte de mí se arrepentía de la entrada dramática en helicóptero, pero después de años de desdén y condescendencia, tal vez un gesto dramático era exactamente lo necesario para romper sus percepciones. Cuando el helicóptero regresó, toda mi familia estaba a bordo, sus expresiones aún atónitas. Mi madre aferraba su bolso como un escudo. Mi padre miraba por la ventana con asombro, y mis hermanos mantenían un silencio impactado que era completamente inusual para ellos. Solo Miguel parecía haberse recuperado un poco, su mente de banquero probablemente ya calculando el valor de lo que veía. Cuando aterrizamos y desembarcaron, el impacto total de la finca se hizo evidente. La boca de Laura literalmente se abrió, mientras que Carlos seguía parpadeando rápidamente como si intentara despertarse de un sueño. Bienvenidos a mi hogar, dije simplemente, guiándolos hacia la entrada principal, donde Carla esperaba con una sonrisa profesional. ¿Esto es tuyo?, finalmente logró preguntar mi madre mientras entrábamos en el imponente vestíbulo con su gran escalera y lámpara de araña de cristal. Sí, mamá. Lo compré hace 6 meses cuando decidí establecer una oficina regional cerca. ¿Oficina regional de qué?, exigió Carlos, encontrando su voz por fin. Los llevé a la sala de estar principal, donde las ventanas de piso a techo daban al jardín y al lago más allá. De Rivera Security Solutions, mi empresa. Les hice un gesto para que se sentaran en los lujosos sofás dispuestos alrededor de una mesa de café de mármol. ¿Tu empresa?, repitió Carlos con tono plano. ¿Desde cuándo tienes una empresa? ¿Y cómo podrías permitirte todo esto? Fundé RSS hace 8 años, expliqué con calma. Nos especializamos en soluciones de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas. Hace 6 meses, fuimos adquiridos por Nexus Technologies por poco más de $50 millones. Conservé el liderazgo de la división y una participación significativa en la empresa matriz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura parecía que podría seguir el ejemplo de nuestra madre y desmayarse, mientras que Carlos se había puesto pálido bajo su bronceado. ¿50 millones? Repitió mi padre lentamente. Mi María. Sí, papá, dije suavemente, moviéndome para sentarme a su lado. Tú, María. Pero nunca dijiste nada, tartamudeó mi madre. Todos estos años pensamos. Pensaron que estaba en apuros, terminé por ella. Lo sé. Nunca corregí esa suposición. ¿Por qué nos dejaste creer que apenas sobrevivías?, exigió Laura, encontrando su voz por fin. ¿Sabes lo preocupados que estábamos por ti? Levanté una ceja hacia ella. ¿Estabas preocupada, Laura? ¿O era más cómodo creer que había fracasado? Me diste una tarjeta de regalo para ropa de entrevistas de trabajo ayer. Ella tuvo la gracia de sonrojarse. Estaba tratando de ayudar. No, dije con firmeza. Estabas intentando reforzar la narrativa que tenía sentido para ti,
que la hermana que eligió un camino diferente debía estar necesariamente en apuros. Nunca se les ocurrió a ninguno de ustedes que podría tener éxito en mis propios términos. Podrías habernos dicho, dijo Carlos, con un toque de ira en su voz. En cambio, nos dejaste hacer el ridículo. No creé sus suposiciones, respondí con calma. Eso lo hicieron ustedes solos. Cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, cambiaban de tema o lo descartaban como esa cosa de computadoras que hace María. Nunca hicieron preguntas genuinas sobre mi negocio o mi vida. Pero la ropa vieja, el taxi desde el aeropuerto, comenzó mi madre. Fueron elecciones, terminé. Vivo simplemente por preferencia, no por necesidad. Conduzco un coche de 10 años cuando conduzco porque lo prefiero. Tomé un taxi porque volé en un vuelo comercial para mantener mi privacidad un poco más. Nada de eso significa que no pueda permitirme algo mejor. Significa que las exhibiciones materiales no son como mido el éxito. Miguel, siempre práctico, habló por primera vez. Entonces, esa instalación de cuidado que mencionaste, la Fundación Rivera, ¿realmente es tuya? Asentí y le hice un gesto a Carla, quien trajo la carpeta familiar y me la entregó. Sí. Después de mi primera gran ronda de financiación hace 3 años, establecí la fundación. Opera una comunidad de cuidado innovadora especializada en soporte de memoria y cuidado holístico para adultos mayores. Ya había arreglado que mamá y papá tengan un lugar allí cuando lo necesiten. Abrí la carpeta y comencé a mostrarles la documentación, el fondo fiduciario establecido a nombre de nuestros padres, las provisiones de atención médica, el marco legal que protegería su futuro independientemente de cualquier desacuerdo familiar. ¿Hiciste todo esto sin decirnos?, preguntó Carlos, su voz una mezcla de asombro y enojo residual. Hice todo esto porque los amo, corregí. Y sí, sin decirles, porque sabía lo que pasaría. Cuestionarían mis decisiones, intentarían tomar el control del proceso y, en última instancia, me harían demostrar que era digna de tener voz en el cuidado de nuestros padres. La reunión de hoy confirmó exactamente eso. Mi madre se secó las lágrimas. Nunca quisimos hacerte sentir así, María. Tal vez no intencionalmente, reconocí. Pero cada tarjeta de regalo para necesidades básicas, cada oferta de un trabajo de nivel inicial en la empresa de Carlos, cada comentario condescendiente sobre mi potencial enviaba el mensaje de que creían que había fracasado y necesitaba ser rescatada. Estábamos tratando de ayudar, insistió Laura. ¿Lo estaban? ¿O estaban tratando de validar sus propias elecciones al presentarme como el cuento de advertencia, el fracaso familiar que no podía tener éxito sin seguir su camino prescrito? Mis palabras quedaron en el aire, incómodas pero ciertas. Por primera vez, mis hermanos parecían estar reflexionando genuinamente sobre su comportamiento en lugar de defenderlo. Mi padre extendió la mano y tomó la mía, sus ojos más claros de lo que habían estado todo el fin de semana. Siempre supe que eras especial, María. Diferente, sí, pero especial. Solo no entendí lo que estabas construyendo. Gracias, papá, dije suavemente, apretando su mano. Eso significa mucho. Carla señaló discretamente que el almuerzo estaba listo, e invité a todos a pasar al comedor. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa puesta con vajilla fina y flores frescas, el impacto inicial comenzó a dar paso a la curiosidad. Mi madre quería saber sobre mi casa en la ciudad. Laura preguntó sobre mis viajes, e incluso Carlos comenzó a hacer preguntas más sustantivas sobre cómo había construido mi empresa. Por primera vez en años, me estaban viendo, realmente viéndome, no como la hija del medio fracasada, sino como una mujer exitosa que había creado algo significativo en sus propios términos. El helicóptero había captado su atención, pero fue este momento de interés genuino en mi vida lo que sintió como la verdadera revelación. Después del almuerzo, di un recorrido a mi familia por la finca. La propiedad incluía la casa principal, cabañas para huéspedes y un edificio de oficinas recién construido donde pronto trabajaría un pequeño equipo en proyectos regionales. Mientras caminábamos por los terrenos, la tensión inicial se disolvió gradualmente en una mezcla más compleja de emociones. Vergüenza persistente de mis hermanos, orgullo de mis padres y mi propio alivio por finalmente ser auténtica con mi familia. En el jardín con vista al lago, nos instalamos en los muebles del patio para tomar café y continuar la conversación.
Las preguntas ahora fluían más naturalmente, con curiosidad genuina reemplazando el juicio. ¿Cuándo supiste que tu empresa sería exitosa?, preguntó mi padre, sus ojos más enfocados de lo que habían estado todo el fin de semana. A pesar de sus desafíos cognitivos, su interés en mi trabajo parecía anclarlo en el momento presente. No hubo un solo momento, expliqué. Casi quebramos 2 veces en los primeros 3 años. Viví en un apartamento tipo estudio con un techo con goteras y trabajé jornadas de 18 horas. Pero el tercer año, patentamos un protocolo de seguridad que lo cambió todo. ¿Por qué no pediste ayuda durante esos tiempos difíciles?, se preguntó mi madre. Nos habrían ayudado con condiciones, dije suavemente. Cada oferta de ayuda venía con la expectativa de que admitiera que mi camino fue un error. Necesitaba demostrarme a mí misma que no lo era. Carlos, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Te debo una disculpa, María. Hice suposiciones sobre tus elecciones que decían más sobre mis propias inseguridades que sobre tus capacidades. La admisión me sorprendió. Mi hermano rara vez reconocía estar equivocado en algo. ¿Qué quieres decir con tus inseguridades?, pregunté. Él suspiró, dejando su taza de café. Seguí el camino que se esperaba de mí. Universidad de élite, escalera corporativa, membresía en un club exclusivo. Hice todo bien según la definición de éxito de nuestra familia. Hizo una pausa, mirando hacia el lago. Y odio al menos el 60% de mi vida diaria. Carlos, exclamó mi madre, nunca dijiste nada. Porque admitir insatisfacción significaría admitir que podría haber elegido mal, explicó. Entonces, cuando María eligió un camino completamente diferente, necesitaba que ella fracasara para validar mis elecciones. Su éxito desafía la narrativa en la que construí mi vida. Su honestidad creó una apertura para Laura, que había estado jugueteando con su anillo de bodas. Siento lo mismo, admitió en voz baja. Mi vida parece perfecta en las redes, pero Miguel y yo hemos estado en terapia de pareja durante el último año. Todas esas galas benéficas y eventos de club exclusivo a veces se sienten vacías. Miguel asintió en acuerdo, tomando su mano de manera solidaria. Hemos estado reevaluando lo que realmente nos importa. La gran casa y el estatus social vinieron con costos que no anticipamos. Esta vulnerabilidad de mis hermanos fue inesperada y profundamente conmovedora. Durante años, los había imaginado perfectamente contentos con su éxito convencional, juzgándome desde posiciones de superioridad arrogante. La realidad de que ellos también tenían dudas y arrepentimientos creó una nueva posibilidad para una conexión auténtica. ¿Por qué mantuviste tu éxito en secreto tanto tiempo?, preguntó mi padre. ¿Estabas castigándonos por no creer en ti? La pregunta dolió por su precisión. Parte de mí había disfrutado de la fantasía de una revelación dramática que los obligaría a reconocer cuán equivocados habían estado sobre mí. Pero la realidad de ver su conmoción y dolor había sido menos satisfactoria de lo que había imaginado. Inicialmente, me mantuve en silencio porque no estaba segura de que el éxito duraría, admití. Más tarde, se convirtió en un hábito, una forma de protección. Y sí, tal vez había un elemento de querer demostrarles a todos que estaban equivocados de una manera dramática. Eso fue mezquino de mi parte, y ahora lo lamento. La entrada en helicóptero fue un poco exagerada, dijo Laura con una pequeña sonrisa, usando su término favorito de jerga. Reí, reconociendo la verdad en su observación. No fue mi momento más maduro, concedí. Pero después del comentario de Carlos sobre no poder permitirme un coche, algo en mí simplemente estalló. Me lo merecía, admitió él. Aunque que mamá se desmayara fue preocupante. Estaba abrumada, se defendió nuestra madre. Descubrir que tu hija es millonaria tiende a ser un shock. Multimillonaria, corrigió Miguel automáticamente, luego pareció avergonzado cuando todos lo miramos. Lo siento, hábito de banquero. La conversación cambió al cuidado de mis padres, esta vez conmigo plenamente incluida en la discusión. Expliqué el enfoque de la Fundación Rivera para el cuidado de adultos mayores, particularmente para pacientes con demencia como mi padre.
En lugar del modelo institucional que Carlos había investigado, Rivera ofrecía una comunidad de residencias pequeñas similares a un hogar con planes de cuidado personalizados y un énfasis en mantener la dignidad y la independencia el mayor tiempo posible. La fundación ya ha establecido un fondo fiduciario para cubrir todos los gastos, expliqué, abordando las preocupaciones financieras que habían dominado la reunión anterior. Pero no se trata de que yo tome el control de las decisiones. Se trata de que todos encontremos la mejor solución juntos como iguales. Iguales, repitió Carlos pensativamente. Eso va a requerir algo de ajuste en mi forma de pensar. En la mía también, reconocí. He estado definiéndome en oposición a todos ustedes durante tanto tiempo. No estoy segura de saber cómo ser solo una hermana e hija sin ese toque de resentimiento. A medida que avanzaba la tarde, comenzamos a reconstruir nuestra dinámica familiar sobre esta nueva base de honestidad. El proceso fue incómodo a veces, con viejos hábitos de interacción reafirmándose, pero la voluntad de intentarlo era evidente en todos los lados. Mis padres observaban a sus hijos adultos con una mezcla de preocupación y esperanza, contribuyendo ocasionalmente con recuerdos de nuestra infancia que destacaban momentos de conexión que habíamos olvidado. Cuando se acercó la noche, invité a todos a quedarse en las habitaciones de huéspedes, una oferta que aceptaron con diversos grados de entusiasmo. Laura estaba claramente emocionada por experimentar las lujosas acomodaciones, mientras que Carlos parecía aliviado de no tener que procesar todo lo que había pasado mientras conducía de regreso a la ciudad. Mis padres estaban simplemente felices de tener a todos sus hijos bajo un mismo techo, algo raro en los últimos años. Durante la cena, preparada por mi chef personal, continuamos construyendo puentes a través de los años de malentendidos. Hubo momentos difíciles, el dolor de Laura por no haber sido incluida en mi vida real, la defensiva persistente de Carlos sobre sus elecciones de carrera, el arrepentimiento de mis padres por no haber apoyado más plenamente mi camino emprendedor. Pero también hubo momentos de conexión genuina e incluso risas mientras compartíamos historias de nuestras vidas separadas. ¿Entonces realmente volaste a Tokio por un día solo para reunirte con inversionistas?, preguntó Laura incrédulamente. No puedo imaginar tener ese tipo de libertad. No fue tan glamoroso como suena, le aseguré. Estaba tan desfasada por el jet lag que puse sal en mi café en lugar de azúcar y casi me quedo dormida durante la presentación. Aún así, suspiró. Tu vida suena emocionante. Partes de ella lo son, reconocí. Otras partes son ordinarias y a veces solitarias. El éxito creó oportunidades, pero también aislamiento. Hay compensaciones en cada elección. Creo que eso es lo que finalmente estoy empezando a entender, dijo Carlos pensativamente. No hay un camino perfecto que garantice la felicidad. Todos hacemos lo mejor con las elecciones que tomamos. Mientras terminábamos la cena y pasábamos a la sala para el postre, me di cuenta de que algo profundo había cambiado en nuestra dinámica familiar. Las jerarquías y juicios que habían definido nuestras relaciones durante tanto tiempo no habían desaparecido por completo, pero habían sido fundamentalmente interrumpidas. En su lugar había algo tentativo, pero prometedor, una conexión más auténtica basada en quienes éramos realmente en lugar de quienes pretendíamos ser. Cuando mi madre accidentalmente derramó su taza de café, manchando la costosa alfombra, su angustia inmediata reveló cuánto aún se veía a sí misma como una visitante en mi mundo en lugar de familia. Lo siento mucho, jadeó. Esa alfombra probablemente cuesta más que nuestro coche. Es solo una alfombra, mamá, dije suavemente. Las cosas se pueden reemplazar. Esta conversación, esta conexión honesta que estamos construyendo, eso es lo que importa. Más tarde, mientras todos se retiraban a sus habitaciones por la noche, me quedé en la terraza mirando la luz de la luna reflejándose en el lago. Carlos se unió a mí, ofreciéndome un vaso de whisky de mi colección. Lo has hecho bien, hermanita, dijo con genuina admiración. No solo por el dinero y todo esto, señaló la finca, sino por construir algo significativo en tus propios términos. Eso requiere valentía. No estoy seguro de tenerla. Nunca es demasiado tarde para hacer cambios, le dije. Si odias el 40% de tu vida, eso no es tan malo, pero podrías apuntar más alto. Él rió suavemente. Siempre la optimista. Algunas cosas nunca cambian. Algunas cosas no deberían, acordé,
chocando mi vaso contra el suyo en un brindis silencioso por nuevos comienzos. A la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas de la sala de desayunos de la finca mientras mi familia se reunía alrededor de la mesa. El chef Pedro se había superado con un despliegue de pasteles frescos, frutas, omelets gourmet y café perfectamente preparado. La conversación fluía ahora más naturalmente, con menos tensión y más interés genuino. «Todavía no puedo creer que financiaste una instalación de cuidado completa», dijo mi madre, añadiendo crema a su café. «¿Cómo supiste siquiera lo que se necesitaba?» «Investigación», expliqué. Después del diagnóstico de papá, me sumergí en aprender todo lo que pude sobre el cuidado progresivo de la memoria. Las opciones tradicionales parecían tan institucionales e impersonales. Quería crear algo que preservara la dignidad y la alegría, no solo la seguridad. «Eso es lo que más me impresionó durante el recorrido de ayer», admitió Carlos. «La atención a los detalles de diseño que apoyan a los pacientes de memoria sin parecer clínicos. Los residentes parecían genuinamente felices». «Ese era el objetivo», asentí. «Cuando los residentes se mudan, entrevistamos a sus familias sobre sus historias de vida, preferencias, incluso los pequeños rituales diarios que los hacen sentir en casa. La arquitectura y los programas se construyeron en torno a esas necesidades humanas, no solo a la eficiencia». ¿Sería posible que yo voluntariara allí a veces?, preguntó Laura vacilante. «Mi trabajo benéfico se ha sentido cada vez más superficial últimamente. Esto parece un lugar donde podría hacer una diferencia real». «Les encantaría eso», dije, genuinamente conmovida por su interés. «Tienen un programa de artes que podría usar a alguien con tu ojo para el diseño». La conversación cambió a asuntos más prácticos: el cronograma para la posible mudanza de nuestros padres a la instalación, los arreglos legales y cómo nos mantendríamos conectados como familia durante la transición. Por primera vez, discutíamos estos temas como socios iguales, cada uno contribuyendo con nuestras diferentes fortalezas a la solución. Después del desayuno, nos trasladamos al jardín para una foto familiar, la primera en muchos años donde las sonrisas se sentían genuinas en lugar de actuadas. Mientras nos organizábamos en los escalones de la terraza, me encontré reflexionando sobre cómo nuestra dinámica familiar había cambiado dramáticamente en solo 48 horas. «Antes de que regresen a casa, hay algo que quiero compartir con todos ustedes», dije una vez que nos instalamos de nuevo en la sala de estar. «Mi éxito ha sido significativo profesionalmente, pero ha venido con costos personales que solo ahora estoy empezando a abordar». «¿Qué quieres decir, querida?», preguntó mi madre con preocupación. «He pasado 10 años definiéndome en oposición a esta familia», expliqué. Trabajar para probar que estaban equivocados se convirtió en una fuerza impulsora tan grande que a veces perdí de vista lo que realmente quería para mí más allá de esa validación. Construir muros para protegerme del juicio también me mantuvo aislada de una conexión genuina. «Creo que todos jugamos un papel en esa dinámica», dijo mi padre con una claridad inesperada. «Los sistemas familiares son complicados. Todos contribuimos a los patrones». «Exactamente», acordé, sorprendida y conmovida por su perspicacia. «Por eso la sanación necesita involucrarnos a todos. Estoy planeando quedarme en esta área a tiempo parcial ahora, dividiendo mi tiempo entre aquí y la ciudad. Quiero que reconstruyamos nuestras relaciones, no basadas en quienes pensábamos que éramos, sino en quienes somos realmente». «Me gustaría mucho eso», dijo mi madre, tomando mi mano. «Conocer a la verdadera María, no solo a la versión que imaginamos». «Y yo quiero conocer las versiones reales de todos ustedes también», añadí, «no solo los roles en los que caímos a lo largo de los años». Carlos se aclaró la garganta. «Hablando de auténticos yos, he estado pensando en hacer algunos cambios. Me han ofrecido un puesto de enseñanza en la escuela de negocios. Menos dinero, pero un trabajo más significativo. Después de ver lo que has construido, María, me inspiras a dejar de hacer lo que se espera y empezar a hacer lo que importa». «Eso suena perfecto para ti», dije sinceramente. «Siempre fuiste un maestro nato». Laura compartió sus propios planes tentativos para cambiar su energía social de galas benéficas orientadas al estatus a un trabajo comunitario más práctico, mientras que Miguel mencionó su interés en el asesoramiento de inversiones éticas para organizaciones sin fines de lucro.
Mis padres escuchaban con evidente orgullo mientras sus hijos adultos hablaban de alinear sus vidas más estrechamente con sus valores. Cuando el fin de semana llegaba a su fin y se hacían los preparativos para la partida de todos, sentí una profunda sensación de paz. El helicóptero que había causado tanto drama ahora era solo una opción de transporte más entre muchas, ya no era un símbolo de división, sino simplemente una forma conveniente de llevar a mis padres a casa. ¿Vendrás a la cena del domingo la próxima semana?, preguntó mi madre mientras nos despedíamos. Nada sofisticado, solo familia. Me encantaría, respondí, abrazándola cálidamente. Solo familia suena perfecto. Después de que todos se fueron, caminé por la casa silenciosa, reflexionando sobre los eventos del fin de semana. La revelación de mi éxito había creado una apertura para algo más valioso que el reconocimiento o la vindicación, la posibilidad de una conexión auténtica con las personas que me conocían desde hace más tiempo. La verdadera riqueza, me di cuenta, no se medía en viajes en helicóptero o casas de campo, sino en relaciones donde podías ser completamente tú mismo y aún ser amado. Durante años, había perseguido el éxito externo mientras mantenía mi corazón protegido detrás de muros de secretismo y resentimiento. El verdadero desafío ahora era aprender a ser vulnerable, arriesgarme a ser conocida plenamente por las personas que alguna vez me habían malentendido tan completamente. Mientras me instalaba en la terraza con mi laptop para revisar la propuesta de Tokio que Carla había mencionado, me sentía más ligera que en años. Las complicadas dinámicas familiares no se resolvieron mágicamente, y sin duda habría retrocesos y patrones antiguos reafirmándose en los meses venideros. Pero había ocurrido un cambio fundamental, creando espacio para nuevas posibilidades en nuestras relaciones. El sol se ponía sobre el lago, proyectando una luz dorada sobre el agua. En ese momento, sentí una inmensa gratitud. No por el éxito material que me había permitido hacer una entrada dramática en helicóptero, sino por el coraje de finalmente ser auténtica con las personas que más importaban. Esa fue la verdadera victoria, mucho más significativa que demostrar que alguien estaba equivocado. Me pregunto cuántos de ustedes han tenido experiencias similares con sus familias. ¿Alguna vez han sido subestimados o han tenido que demostrar su valía ante seres queridos? Deja un comentario abajo para compartir tu historia. Si esto resonó contigo, por favor dale me gusta y suscríbete para más experiencias de la vida real. Y recuerda compartir este video con alguien que pueda necesitar escuchar que el éxito viene en muchas formas diferentes. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, la verdadera riqueza está en las conexiones auténticas, no en las posesiones materiales. Pero espera, esto no termina aquí. Quiero profundizar un poco más en cómo llegué a ese punto de quiebre, porque no fue solo una revelación repentina. Todo empezó a cocinarse años atrás, cuando empecé a notar las pequeñas traiciones que se acumulaban en nuestra familia. Por ejemplo, recuerdo una vez, hace unos 5 años, cuando papá empezó a mostrar signos de olvido y mamá insistió en que no era nada serio. Carlos y Laura se aliaron para convencerla de que no gastara en consultas caras, diciendo que era solo la edad, pero yo sabía que era algo más. En secreto, empecé a investigar opciones de cuidado, usando mis recursos de la empresa para consultar expertos, pero cuando se los mencioné en una cena, me descartaron como si fuera una exagerada. María siempre dramatiza todo, dijo Laura, y Carlos añadió que él se encargaría si fuera necesario, como si yo no tuviera ni idea de cómo manejar dinero o decisiones importantes. Ese tipo de comentarios se clavaban como espinas, y con el tiempo, empecé a guardar secretos a propósito, como una forma de protegerme. ¿Alguna vez les ha pasado que un comentario familiar les hace dudar de si realmente los conocen? Porque a mí me hizo cuestionar si valía la pena compartir mi vida con ellos. Y entonces llegó el tema de la herencia. Papá siempre habló de dividir todo equitativamente, pero cuando su salud empeoró, Carlos empezó a sugerir que, dada mi situación inestable, quizás era mejor que él administrara la parte de la casa familiar y las tierras que heredaríamos. Lo dijo en una llamada grupal, como si fuera por mi bien, pero yo sentí la traición en el aire. No queremos que te veas en apuros vendiendo algo valioso por necesidad, argumentó, y Laura apoyó con un sí, es lo más sensato. ¿Sensato? Era como si me estuvieran quitando mi derecho antes de que papá siquiera redactara el testamento final. En ese momento, decidí que no les contaría sobre mi éxito,
que los dejaría creer que era la hermana vulnerable, para ver hasta dónde llegaban sus suposiciones. Fue mi pequeña venganza, acumular evidencia de su falta de fe en mí. Y cuando finalmente revelé todo con el helicóptero, no fue solo por orgullo, fue por todos esos momentos en que me hicieron sentir invisible. Pero ahora, mirando atrás, me pregunto si esa venganza me hizo más daño a mí que a ellos. Porque guardar rencor es como cargar un peso que te agota. Después de esa revelación, las cosas no fueron perfectas. Hubo discusiones acaloradas en las semanas siguientes. Carlos me confrontó por teléfono, acusándome de manipular la situación para humillarnos. Podrías haberlo dicho sin el show del helicóptero, me dijo, y yo respondí que su condescendencia no me dejó otra opción. Laura, por su parte, lloró en una visita, admitiendo que siempre me envidió por mi independencia, pero que su forma de lidiar era minimizarme. Pensé que si te veía como fracasada, mi vida perfecta se sentiría más real, confesó. Esas conversaciones fueron dolorosas, pero necesarias. Nos obligaron a desenterrar secretos familiares que nadie quería tocar, como el hecho de que papá había favorecido a Carlos desde niño porque era el varón mayor, o que mamá siempre comparaba a Laura conmigo para motivarla, pero solo creaba resentimiento. Y en medio de todo, surgió la disputa por la herencia real. Cuando papá actualizó su testamento, incluyó cláusulas que protegían mi parte, pero Carlos insistió en que, dado mi nuevo estatus, quizás podía renunciar a algo para ayudar con sus deudas ocultas. Deudas ocultas. Ahí salió otro secreto. Mi hermano, el exitoso ejecutivo, había acumulado pérdidas en inversiones malas y estaba al borde de la quiebra. La traición me golpeó como un rayo. Todo ese tiempo juzgándome, y él era el que necesitaba ayuda. ¿Por qué no lo dijiste?, le pregunté, y él admitió que el orgullo no se lo permitió. En ese momento, sentí una mezcla de empatía e indignación. ¿Cómo se atreve a subestimarme mientras escondía su propio fracaso? Pero en lugar de vengarme más, decidí ayudar, no por obligación, sino porque la familia, a pesar de todo, es familia. Le presté lo necesario para salir del agujero, con la condición de que reconociéramos todos nuestros errores. Laura, al ver eso, confesó su propia inseguridad. Su matrimonio con Miguel no era tan perfecto, y habían considerado separarse por presiones financieras que ocultaban. Otro secreto que salía a la luz. Estas revelaciones nos unieron de una manera extraña, como si el drama nos obligara a ser honestos por primera vez. Pero no todo fue resolución, hubo momentos en que dudé de mis decisiones. ¿Debería haber revelado todo antes? ¿Fue mi silencio una forma de traición propia? Me hace pensar, ¿cuántas familias guardan secretos que envenenan las relaciones? ¿Y cuándo es el momento de soltar el rencor para sanar? Porque al final, la venganza que planeé no me dio la satisfacción que esperaba. En cambio, abrió la puerta a una conexión real, aunque imperfecta. Y ahora, meses después, las cosas han cambiado. Visitamos a papá y mamá en la fundación regularmente, y las discusiones son sobre recuerdos compartidos, no sobre quién contribuye más. Carlos dejó su trabajo estresante y enseña ahora, más feliz que nunca. Laura y Miguel trabajan en su relación, y yo estoy aprendiendo a no definirme por el pasado. Pero siempre quedará esa duda moral. ¿Valió la pena el drama para llegar aquí? ¿O podría haber sido diferente si hubiera hablado antes? Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Hubieran esperado tanto para revelar la verdad, o lo hubieran dicho desde el principio? Compartan en los comentarios, porque estas historias familiares nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas.